Hola, ¿qué tal? Te saludamos de Autovalencia. En esta oportunidad vamos a hablar del tema compresión relativa. Y este tipo de prueba contribuye a reducir tiempos de trabajo. En aquella prueba que realizamos convencionalmente con un manómetro. Y es importante mencionar que este tipo de prueba también es muy importante poder realizarla en su momento oportuno y con el tiempo de consideración correspondiente. Pero para agilizar el proceso de trabajo y tener una idea del estado en general en cuanto a la compresión en el motor, podemos realizar esta prueba llamada compresión relativa, en el cual vamos a utilizar un osciloscopio. También vamos a utilizar una pinza amperimétrica y la que vamos a utilizar es la que tiene la capacidad de medir hasta 650 amperios. También existe este otro tipo de pinza amperimétrica, pero con una capacidad de medición de hasta 65 amperios. También tenemos por acá nuestra punta de medición para poder sacar una señal de referencia del cilindro número 1 y poder tener alguna idea del orden de encendido, como la podemos ver acá en la gráfica de color amarillo. Y acá tenemos ejemplificado aspectos importantes a considerar al momento de realizar este tipo de prueba. Y acá tenemos esta gráfica, este oscilograma, y tenemos en el eje horizontal vamos a tener lo que sería el tiempo, y en el eje vertical vamos a tener lo que sería el voltaje. Un osciloscopio tiene la capacidad de poder proporcionar datos en voltaje, no directamente en amperios. Y es por eso que acá hemos agregado lo que sería milivoltios amperios. Esto quiere decir que por cada milivoltio que podamos ver en el osciloscopio vamos a tener un amperio de consumo. Y esto lo podemos distinguir acá. Aquí tenemos la opción de 10 milivoltios por un amperio y la opción de 1 milivoltio va a ser igual a 1 amperio. Acá encendemos la pinza, tenemos este botón de puesta a cero, podemos presionarlo y en el osciloscopio ya conectado con la pinza, pues ya colocaríamos a cero la pinza amperimétrica al presionar este botón. Pero digamos que para hacer esta prueba vamos a colocarlo en la escala de por cada 10 milivoltios que podamos ver en el osciloscopio, vamos a tener
1 amperio de consumo. Esta escala es la que vamos a utilizar para poder realizar esta prueba. Y entonces aquí tenemos lo que sería la gráfica y vamos a mencionar estos aspectos importantes. Entonces, digamos, tenemos la línea 0 y al momento de dar marcha o arranque, lo que sucede es de que el motor de arranque necesita girar o vencer esa primera fuerza para poder girar el cigüeñal y todo su conjunto para que pueda entonces empezar a funcionar y arrancar. Ese primer momento de giro es el que podemos ejemplificarlo aquí en esta gráfica, de que entonces tendríamos el mayor consumo de amperaje y vamos a tener el mayor alto pico de consumo en amperios, que esto sería el aspecto número 1. Y este pico de consumo en amperios está en un rango o puede estar en un rango de 250 amperios hasta 450 amperios de consumo en el motor de arranque. Cuando el motor de arranque logra vencer esa primera fuerza de giro en el motor, va a demandar menos consumo de corriente. Y lo que va a suceder es que entonces el pico de consumo va a empezar a bajar y se va a encontrar con una primera compresión y seguidamente algunas otras compresiones de los cilindros en consecuencia. Entonces, al momento de ir bajando la demanda de consumo de corriente por la compresión de cada uno de los cilindros, se llega a estabilizar el consumo de corriente. Y este consumo de corriente es el número 2, el aspecto número 2 que tenemos acá, y puede andar en un rango de 100 a 200 amperios. En esta amplitud o en esta altura de 0 a 100 a 200 amperios, aquí se va a encontrar o aquí se va a nivelar o aquí se va a quedar este consumo de corriente. Aquí se va a estabilizar en esta altura entre 100 a 200 amperios. Y entonces lo que vamos a ver van a ser los picos de consumo de cada uno de los cilindros. Entonces, digamos, acá tenemos el orden de encendido de 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, suponiendo que es un motor de 4 cilindros. El aspecto número 3 a mencionar es que en cada uno de los picos, acá en el pico de la parte superior, aquí tenemos, o podemos imaginar que aquí tenemos el mayor consumo de amperios, porque el pistón se encontraría en el punto muerto superior, en el tiempo de compresión, o aquí este pico de consumo de corriente significa que hay más compresión, y entonces es por eso que el motor de arranque necesita mayor consumo de corriente, y es por eso de que entonces
cuando va encontrando mayor compresión, va subiendo el consumo de corriente y va subiendo el pico de consumo. Pero sucede también que cuando va pasando el tiempo de compresión, lo que sucede es que hay menos consumo, porque digamos, el pistón viene de punto muerto superior a punto muerto inferior, y entonces el consumo de corriente baja, y es por eso que vemos entonces una una inclinación de la gráfica o del pico hacia abajo, porque tenemos menor consumo de amperios. Eso quiere decir que tenemos menos compresión, y por supuesto pues ya el pistón viene de punto muerto superior a punto muerto inferior. Por eso es que se muestra un pico en la parte de abajo o en la parte inferior. Entonces, estos son los puntos importantes que debemos de considerar al momento de medir la prueba de compresión relativa. Y acá tenemos un ejemplo. Digamos, si al momento de realizar la prueba, también tenemos el ejemplo si un cilindro estuviera averiado o en un cilindro no tuviéramos compresión. Y es lo que precisamente vamos a ver acá en el osciloscopio, ya con medidas previamente realizadas. Vamos a ver primero esta gráfica, porque de esta gráfica estábamos hablando. Entonces vamos a venir aquí al osciloscopio, y aquí tenemos un ejemplo de que acá entonces tenemos la línea 0, y al momento de dar arranque lo que sucede es que el consumo de corriente se eleva, llega a un pico alto, a su pico máximo de consumo, y se va estabilizando, y entonces ya tenemos lo que ya explicamos, cada uno de los picos de consumo de corriente que corresponde a cada cilindro. Y así es como se vería una imagen de compresión relativa. Ahí tenemos cada uno de los picos que corresponden a cada cilindro. Y acá entonces tenemos la segunda gráfica, que entonces digamos esta gráfica está de esta forma porque así me lo muestra el osciloscopio. Viene el consumo de corriente, llega a su pico máximo, como que se estabiliza y luego empieza a decaer. Se estabiliza a una altura, recordemos, de 100 a 200 amperios, y entonces viene el orden de encendido 1, 3, 4, 2. Aquí encontramos un vacío, y si encontramos este vacío quiere decir de que este cilindro tiene problema de compresión. Luego viene 1, 3, 4, 2 y nuevamente encontramos un vacío, o no encontramos o no podemos ver este pico, y podemos concluir que aquí tenemos un inconveniente en el cilindro número 2. Y en secuencia 1, 3, 4, 2. Este cilindro o este motor estaría no ok, como el ejemplo que vamos a ver acá en una medición ya realizada. Acá tenemos esta imagen donde podemos ver la diferencia, que aquí sí tenemos 1, 2, 3 picos, y aquí ya se distorsiona toda la imagen. Aquí ya perdemos la secuencia de los picos de consumo,
ya se deforma la señal. Digamos, esta señal es del cilindro 1. Entonces aquí tendríamos 1, 3, 4, 2. Luego tendríamos el 1 nuevamente, 3, 4, 2. Entonces sí tenemos un inconveniente entre el cilindro 1 y 3. Porque pues aquí tenemos ya la señal deforme. Sí hay un problema en uno de los 4 cilindros. Y aquí volvemos otra vez a tener el mismo patrón y aquí ya se empieza a deformar nuevamente la señal. Esto es un ejemplo de lo que estábamos explicando. Y acá vemos nuevamente los picos de consumo que sí están en consecuencia. También podemos ver si hay de pronto algún cilindro que tenga más compresión que otro, pero el otro ejemplo es bien claro cuando tenemos un vacío. En otros osciloscopios la gráfica que nos proporciona no es tan, no viene tanto de esta forma, sino que sí podemos ver un pico y que ya se estabiliza. Vamos a realizar la prueba práctica en un vehículo y esto correspondería a la prueba o a la parte 2 del video, la parte práctica, y esto pues sería la parte 1 de la prueba de compresión relativa. Esperamos que nos puedan regalar un like, que se suscriban, déjanos un comentario. Y esto ha sido todo, amigos. Te saludamos de Auto Valencia.